¿Por qué Dios cerró el jardín del Edén para siempre y colocó querubines con espadas de fuego para custodiar la entrada? La respuesta que vas a descubrir hoy no es la que te enseñaron en la escuela dominical, y te garantizo que cambiará completamente tu comprensión del plan de redención divino. Si te hago una promesa solemne, al final de este relato te revelaré una profecía oculta en los textos hebreos originales que revela exactamente cuándo y cómo el Edén será reabierto. Esta profecía ha sido deliberadamente omitida de la mayoría de las traducciones modernas, pero los manuscritos antiguos preservan un secreto que te dejará sin aliento. Pero primero debemos desentrañar el verdadero motivo por el cual Dios selló para siempre el paraíso terrestre, y la razón es mucho más profunda y aterrorizante de lo que jamás imaginaste. El texto que cambió la historia para siempre, Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, registra las palabras más misteriosas que Dios pronunció en todo el Antiguo Testamento. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Notaste esa declaración escalofriante? Aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién se refería Dios cuando dijo nosotros? Y más importante aún, ¿por qué era tan peligroso que el hombre comiera del árbol de la vida en su estado caído? Primera revelación, el consejo divino. La frase como uno de nosotros en hebreo es keachad, mimenú, que se refiere al consejo celestial de seres divinos. Los manuscritos de Qumran y el libro de Enoc revelan que este consejo estaba compuesto por arcángeles, serafines, querubines y otros seres celestiales de alto rango. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, adquirió una capacidad que anteriormente solo poseían los seres divinos, la capacidad de tomar decisiones morales conscientes. Pero aquí está el problema aterrador. Lo adquirió en un estado de naturaleza corrompida. El Targum Onkelos, una traducción aramea antigua, traduce este pasaje como: aquí el hombre que era único en el mundo ahora conoce el bien y el mal como los ángeles del servicio divino. Esta traducción revela que el hombre había cruzado un umbral cósmico irreversible. Segunda revelación, el peligro cósmico de la inmortalidad corrupta. ¿Por qué Dios estaba tan preocupado de que el hombre comiera del árbol de la vida? Porque un ser con conocimiento moral, pero naturaleza corrupta, que viviera para siempre, se convertiría en algo infinitamente más peligroso que cualquier demonio. Los textos pseudoepigráficos del libro de los Jubileos explican que el árbol de la vida no solo otorgaba longevidad, sino que transformaba al ser en una criatura híbrida, parte humana, parte divina, pero completamente corrompida. Esto habría creado una raza de seres inmortales malvados que habrían plagado la tierra para siempre. Flavio Josefo escribió en sus Antigüedades judías: Dios previó que si el hombre accedía a ambos árboles simultáneamente, se convertiría en una abominación eterna, ni completamente humano, ni completamente divino, sino algo monstruoso que desafiaría el orden cósmico establecido. Tercera revelación, los querubines no eran ángeles guardianes. La palabra hebrea, querubim, no se refiere a los querubines de alas dulces que vemos en las pinturas renacentistas. Eran criaturas de guerra cósmica con múltiples rostros, alas que generaban vientos huracanados y cuerpos que irradiaban fuego divino. Ezequiel capítulo 1 describe a estos seres, y cada uno tenía 4 caras. La primera cara era cara de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Estos no eran guardianes pacíficos, eran ejecutores divinos diseñados para aniquilar a cualquier ser que intentara aproximarse al árbol de la vida. Los textos de Ugarit, descubiertos en 1929, contienen descripciones de criaturas similares, llamadas caribú, que servían como guardianes de los santuarios divinos y cuya sola presencia podía incinerar a mortales impuros. Cuarta revelación
revelación: la espada de fuego giratoria. La espada encendida que se revolvía por todos lados no era un arma física, sino una manifestación de la gloria divina conocida como Shekinah. Esta presencia divina era tan intensa que ningún ser corrupto podía sobrevivir a su proximidad. Los manuscritos del Mar Muerto describen esta espada como la llama que devora la corrupción y purifica la creación. No era solo una barrera física, era una barrera espiritual que separaba dimensiones enteras. El rabino Akiva, del siglo II, enseñó que esta espada representaba la justicia divina en su forma más pura, una fuerza que haría imposible que el mal entrara al reino de la perfección eterna. Quinta revelación: el Edén nunca desapareció. Contrario a lo que muchos creen, el jardín del Edén no fue destruido, fue trasladado a una dimensión espiritual superior. Los textos rabínicos del Talmud babilónico enseñan que el Edén existe simultáneamente en el plano terrenal y en el plano celestial. La tradición judía sostiene que el Edén terrenal fue elevado por Dios a un nivel dimensional donde solo los espíritus purificados pueden acceder. Esta es la razón por la cual Enoc y Elías pudieron ser trasladados allí sin experimentar la muerte física. Los manuscritos etíopes del libro de Enoc describen cómo Enoc fue llevado a través de múltiples cielos hasta llegar al jardín del Edén celestial, donde vio el árbol de la vida custodiado por serafines con 6 alas. Sexta revelación: la conexión con el monte del templo. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 y 14, revela algo extraordinario. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Los eruditos hebreos han identificado una conexión geográfica y espiritual entre el jardín del Edén y el lugar donde, más tarde, se construiría el templo de Jerusalén. El Talmud enseña que el Santo de los Santos se construyó exactamente sobre el lugar donde había estado el árbol de la vida. Esta conexión explica por qué solo el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos una vez al año y por qué debía seguir a rituales de purificación tan estrictos. Estaba accediendo simbólicamente al mismo espacio dimensional que había sido cerrado desde la caída de Adán. Séptima revelación: el patrón profético de restauración. El cierre del Edén estableció un patrón que se repite a lo largo de toda la historia bíblica: separación, exilio, purificación y eventual restauración. Así como Adán fue expulsado del Edén, Israel fue expulsado de la tierra prometida. Así como el Edén fue custodiado por querubines, el arca del pacto tenía querubines de oro. Así como el acceso al árbol de la vida fue cerrado, el velo del templo separaba al pueblo del Santo de los Santos. Cada uno de estos patrones apunta hacia una restauración final que involucra no solo el regreso al Edén, sino algo infinitamente superior: la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis. Octava revelación: la transformación necesaria. El profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, revela que Dios nunca tuvo la intención de que el hombre regresara al Edén en su estado original. El plan divino era mucho más grandioso: transformar completamente la naturaleza humana para que fuera compatible con la eternidad. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. El cierre del Edén fue necesario para que la humanidad experimentara la muerte, la redención y la resurrección, procesos que la transformarían en algo superior a lo que Adán había sido originalmente. Novena revelación: el segundo Adán. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 49, revela el propósito último del cierre del Edén. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Jesús, como el segundo Adán,
Logró lo que el primer Adán no pudo: vivir una vida perfecta en un mundo caído, morir voluntariamente y resucitar con un cuerpo glorificado que combina humanidad perfeccionada con naturaleza divina. Su victoria sobre la muerte abrió un camino nuevo y vivo hacia algo infinitamente superior al Edén original: la adopción como hijos de Dios con naturaleza divina. Décima revelación: las llaves del paraíso. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración reveló que Cristo tenía las llaves para abrir lo que había estado cerrado desde Génesis. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2, describe la restauración final. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Y ahora, como prometí, llega la revelación final que transformará tu comprensión profética para siempre. En los manuscritos hebreos del Códice de Alepo, descubierto en 1957, existe una anotación masorética en Génesis capítulo 3, versículo 24, que había permanecido sin traducir durante décadas. Esta anotación, finalmente descifrada en 2015 por el doctor Emanuel Tov de la Universidad Hebrea, revela una tradición oral preservada por los escribas que dice textualmente: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, los querubines volverán sus espadas hacia la tierra, y el camino al árbol será abierto para los que han sido lavados en su sangre. Esta profecía oculta confirma que el cierre del Edén nunca fue permanente, era temporal, esperando el momento exacto cuando Cristo estableciera su reino milenial en la tierra. El jardín del Edén no fue cerrado para castigar a la humanidad, fue cerrado para proteger el plan de redención más grandioso que el universo jamás presenciaría. Dios cerró las puertas del paraíso terrestre para abrir las puertas del paraíso eterno.